Bueno, entonces, como les comentaba, en la región del Delta, entonces, hubo en los últimos años un aumento de la superficie destinada para ganado, en detrimento, obviamente, de pastizales naturales, ¿sí? Esto está muy asociado con la historia, ¿sí? Los cambios en el uso del suelo en el contexto regional de Argentina en relación a la agricultura. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco en sí, focalizándonos en la agricultura, pero obviamente relacionando las dos producciones. Hace unos años comenzó, digamos, la expansión de la soja, ¿sí? Y la diversidad de la agricultura en Argentina, pero sobre todo la producción de soja en, eh, en ecosistemas, ¿sí? En regiones de la Argentina que más bien estaban destinadas a otro tipo de producción, como incluso la producción ganadera. Entonces, la superficie cultivada de soja empezó a aumentar exponencialmente en 1980 y continúa en ascenso. A su vez, otras producciones, otros cultivos también aumentaron en dominancia, como la alfalfa, el trigo, ¿sí? Pero la soja siempre, digamos, primera en la carrera de la superficie cultivada. Esto generó que la ganadería sufriera un desplazamiento, ¿sí? Hacia áreas marginales, como por ejemplo los humedales, donde son zonas que no están aptas para el cultivo, ¿sí? Entonces se utilizaron para la producción de ganado, y ahí es donde viene aparejado la diapositiva anterior, con el aumento de la superficie ganadera en las zonas de humedales, como es el delta del Paraná. Esto, ¿no? Este aumento de la producción, de aumento de la superficie cultivada, lo que termina generando son grandes áreas donde hay un único monocultivo, y cuando hablamos de mono, hablamos de una única especie, ¿sí? Y por lo tanto hay una dominancia de una única especie, porque es la especie cultivada, o sea, superficies de hectáreas y hectáreas cultivadas por una única especie, con lo cual hay un descenso de la diversidad natural de la vegetación, ¿sí? Y esto repercute en, por ejemplo, los polinizadores o especies de aves, de plantas, de insectos, de anfibios, como vimos también, ¿sí? Que pierden sus hábitats, y al perder sus hábitats pierden, perdemos, digamos, los bienes o servicios que pueden llegar a brindar, ¿no? Entonces, este es un estudio que se realizó, donde justamente muestran cómo incluso la producción se ve afectada, porque, fíjense, vamos al punto 1 de esta gráfica, donde al aumentar el área agrícola, ¿sí? Lo que termina pasando es que obviamente hay una disminución de áreas naturales en áreas naturales por paisajes agrícolas. Esto lleva a una disminución de los polinizadores, porque como hay una única especie vegetal que se puede polinizar, no todas las especies polinizadoras pueden polinizar a esa especie, a esa única especie, con lo cual disminuye la abundancia o la diversidad de otro tipo de polinizadores. Esto genera una disminución en la polinización de cultivos en cuanto a promedio y estacionalidad. Y si hay una menor polinización en los cultivos, o sea, los cultivos no se reproducen, o sea, es un cultivo que no es sano, y disminuye el rendimiento de los cultivos, con lo cual hay que aumentar el área agrícola, disminuir las áreas naturales, y así es un círculo que no termina, digamos, más. Por lo tanto, la agricultura convencional está destruyendo, digamos, la diversidad de polinizadores, pero esta diversidad es fundamental para incrementar a su vez la productividad. Entonces, la pérdida de diversidad de polinizadores no se puede compensar con una abundancia alta de una sola especie, sino fomentar, digamos, la diversidad de cultivos. Esto es con rotación de cultivos, con lo que se llama cercos verdes, o sea, dejar zonas cerca de los cultivos donde crezca la vegetación espontánea, la vegetación nativa, y así aumente la diversidad de polinizadores y favorezca incluso el rendimiento de la propia producción.
En cuanto al impacto sobre la biodiversidad, un poco lo que venimos hablando, esto de la diversidad de polinizadores, por ejemplo, o el hecho de que de perder superficie de áreas nativas, también obviamente se pierde hábitat de infinitas especies, y también además está asociado el uso de diferentes sustancias fitosanitarias, ¿sí? O sea, por ejemplo, el glifosato, su derivado que es el AMPA, ¿sí? Diferentes productos que hay que aplicar a los cultivos que terminan disminuyendo, digamos, la biodiversidad, porque, por ejemplo, si quiero atacar una plaga, en general los insecticidas no son específicos de una única especie, sino que son inespecíficos, entonces afectan a todos los artrópodos que haya en ese cultivo, con lo cual hay una diversidad muy alta de especies no blancas, o sea, no es la especie plaga que yo quiero combatir, sino que no solo mato a la plaga, sino que mato a todas las especies que sí son benéficas, como por ejemplo los polinizadores. En ese caso, por ejemplo, ahí se ven abejas o diferentes escarabajos que son polinizadores, ¿no? Y este estudio que les traigo muestra justamente cómo el efecto combinado del uso de agroquímicos y la contaminación que genera y la pérdida de bosques nativos, cómo disminuye la diversidad de anfibios, ¿sí? En la zona central de la Argentina, ¿no? O sea, el efecto combinado de la pérdida de hábitat natural por un cultivo y sumado al uso de herbicidas y el aporte extra de nutrientes que hay que darle a ese suelo para que pueda generar ese cultivo, todo eso afecta a la diversidad natural, digamos. Por otro lado, en los cultivos se ve un impacto sobre el agua, ya sea por los manejos hidrológicos que hay que hacer para el riego. Ahí se ve, por ejemplo, un cultivo de arroz donde hay que inundar los terrenos, pero a su vez ese inundar el terreno con el uso de fertilizantes o el uso de insecticidas o fitosanitarios, como vimos anteriormente, aportan mucho fósforo a ese agua, ese agua termina contaminada, termina eutrofizada y hay mortandad de la flora y la fauna asociada a esos cuerpos de agua. A su vez, muchas veces los regímenes hidrológicos naturales de un ecosistema particular se ven modificados justamente en pos de la producción y del uso de agua para riego, o en el caso de zonas marginales, o sea, marginales para los cultivos, como por ejemplo las zonas de humedales, están muy manejado el régimen hidrológico en pos de la producción, ya sea de ganado o de cultivo, pero se evita, digamos, que esos humedales se inunden para poder justamente cultivar o introducir el ganado en este tipo de ecosistemas. Por otro lado, hay impacto sobre el suelo, que es la erosión, ¿sí? Una erosión excesiva disminuye la productividad agrícola porque hay una pérdida de las capas superficiales del suelo, que son las que son ricas en nutrientes. Y cuando la erosión es excesiva, se termina generando el proceso de desertificación, que es un proceso de degradación donde el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente su potencial de producción, ¿sí? Esto se da justamente cuando la producción es muy intensiva y sostenida durante mucho tiempo, no hay recambio de cultivos, entonces, o no hay periodos de descanso de ese suelo, entonces se termina generando esta desertificación. Y también esta desertificación puede generar mucha sedimentación en cuerpos de agua aledaños a la producción o la eutrofización. Ahí en el mapa se ve justamente las zonas más vulnerables a la desertificación y fíjense que prácticamente todo el planeta está bastante afectado por la erosión y en algunos casos por la desertificación.
Bien, impacto sobre el aire y básicamente está asociado a los gases de efecto invernadero y esto linkeado obviamente al cambio climático con liberación de dióxido de carbono, de metano o de óxido nitroso a la hora de levantar ese cultivo. Se pierde, se libera mucho dióxido de carbono y en general zonas donde el suelo almacena carbono orgánico, ese carbono orgánico es liberado a la atmósfera a través como dióxido de carbono, entonces es carbono orgánico que se pierde, es materia prima para los cultivos que se está perdiendo por justamente levantar, digamos, ese cultivo, ¿no? Además, bueno, ya hablamos del gas metano y el óxido nitroso es un poco lo mismo, se pierde nitrógeno. Además está la contaminación por el uso de herbicidas, ¿sí? O insecticidas, por ejemplo, la mala aplicación de estos productos fitosanitarios que se volatilizan, ¿sí? Y terminan obviamente impactando sobre el aire. El mayor porcentaje, digamos, de impacto lo tiene lo que sería la sigla AFOLU, que es agricultura, forestación y otro tipo de usos, ¿no? Hace un rato les comentaba el uso de productos sanitarios como antibióticos y antiparasitarios para la producción ganadera, pero también hay productos fitosanitarios como herbicidas e insecticidas. Y, o sea, en general los herbicidas y los insecticidas son utilizados para la agricultura y la producción forestal, mientras que los antibióticos y los antiparasitarios para la actividad ganadera o pecuaria, ¿no? También hay producciones conjuntas, como por ejemplo la producción silvopastoril, donde hay una producción forestal y una producción ganadera, o sea, se cría el ganado dentro de las forestaciones y el uso de estos productos se potencia, ¿no? O sea, porque hay utilización de ambos. Y muchos de estos productos se están comenzando a estudiar porque pueden transformarse en los llamados contaminantes ambientales o contaminantes emergentes. ¿Qué es un contaminante emergente? Son agentes químicos que son desconocidos o que no habían sido considerados como contaminantes, pero comienzan a detectarse, por ejemplo, retenidos en el suelo, retenidos en el agua, en otras especies, ¿sí? Empiezan a aparecer almacenados, por ejemplo, en la bosta de las vacas, empiezan a afectar a los escarabajos, como les conté anteriormente, y básicamente la detección de estos compuestos es gracias al desarrollo de técnicas analíticas cada vez más sensibles a la detección. Entonces, antiguamente no se detectaban y se utilizaban sin importar si se almacenaban en algún compartimento del ecosistema, si persistían mucho tiempo en el ecosistema o si eran biodegradados rápidamente. Y con técnicas analíticas cada vez más sensibles empezó a ver que están almacenados en diferentes compartimentos, la vida media de este compuesto es muy larga, con lo cual persiste y los efectos que uno desconoce sobre el ecosistema son muy a largo plazo, ¿no? Estos compuestos incluyen fármacos, productos cosméticos, de higiene personal y residuos de plaguicidas y antibióticos provenientes de la actividad agrícola y ganadera. Otro de los problemas que tienen el uso de este tipo de productos es la resistencia, ¿sí? Cada vez, o sea, cuanto más producto se aplica y en un periodo muy prolongado de tiempo, empieza a haber resistencia, ¿sí? A ese tipo de enfermedades o a esas plagas que yo quiero combatir, y esto hace que, o sea, es un círculo vicioso donde cada vez necesito aportar más productos fitosanitarios para regular o controlar lo que quiero regular y controlar, y eso a su vez cada vez hace que la resistencia sea mayor, ¿sí? Se afiance cada vez más y es un círculo en el que cada vez necesito más producto para controlar la plaga o la enfermedad que quiero tratar, ¿no? Bueno, y por último hablar del mal uso de estos productos fitosanitarios, ¿no? Donde los bidones se almacenan en determinados lugares del campo, donde son utilizados de manera inadecuada. Bueno, ahora en el próximo video continuamos hablando sobre esto.